¿Quién era John Locke? John Locke nació en Greenton, cerca de Bristol, el 29 de agosto de 1632, en el seno de una familia de pequeños nobles rurales, y falleció en 1704. Se educó en la Universidad de Oxford y obtuvo el grado de maestro en artes en el año 1658. También se interesó por la medicina y la política, en la cual comenzó a militar desde los 35 años. Recibió la influencia del pensamiento de John Owen. John Owen era un partidario de una política de tolerancia para con todas las religiones. Le llamaron la atención las ideas de Descartes y de Hobbes. Por su pensamiento debió exiliarse muchos años hasta 1689, año en que se produce la Revolución en Inglaterra, y desde allí se lo consideraba como el representante del nuevo régimen liberal. John Locke se destacó en muchos campos, especialmente en la epistemología o teoría del conocimiento, la política, la educación y la medicina. Sus principales intereses en esa época eran las ciencias naturales y el estudio de los principios subyacentes de la vida moral, social y política. Sus contribuciones lo llevaron a ser considerado el fundador del empirismo moderno y el primer gran teórico del liberalismo. Al pensador político se lo aprecia como el padre del liberalismo, por sostener que todo gobierno surge de un pacto o contrato revocable entre individuos, con el propósito de proteger la vida, la libertad y la propiedad de las personas, teniendo los signatarios el derecho a retirar su confianza al gobernante y rebelarse cuando éste no cumple con su función. Recordemos que el liberalismo surge como consecuencia de la lucha de la burguesía contra la nobleza y la Iglesia, queriendo acceder al control político del Estado y buscando superar los obstáculos que el orden jurídico feudal oponía al libre desarrollo de la economía. Se trata de un proceso que duró siglos, afirmando la libertad del individuo y propugnando la limitación de los poderes del Estado. A principios de la década de 1660, escribió los Ensayos sobre la ley natural, publicado por primera vez en 1954, donde insistía en que no puede existir conocimiento innato y que todo lo que conocemos, incluyendo el bien y el mal, es una inferencia derivada de nuestra experiencia. También escribió 2 ensayos sobre el gobierno, textos publicados por primera vez en 1961, de tendencia autoritaria y conservadora, que buscaban la preservación del orden a través de la autoridad. En ellos aparece como un decidido defensor de la paz y el orden social con una tendencia profundamente antirrevolucionaria y legitimista. El pensamiento de Locke cambió radicalmente 2 décadas más tarde. Sus puntos de vista políticos en 1661 sostenían que la función del Estado era velar por el orden y la tranquilidad, pues estaba convencido de que la mayor amenaza a la sociedad provenía de la masa ingobernable y de que, para controlarla, se necesitaba de un gobierno absoluto y no era legítimo resistir al magistrado. El poder del gobierno no puede estar limitado, pues los gobernantes solo responden a Dios. De escolástico, autoritario y absolutista se convirtió en un filósofo liberal de los derechos inalienables y el derecho a la rebelión. Sin embargo, Robert Filmer era el portavoz de quienes apoyaban al absolutismo real y la justificación del poder absoluto. Filmer afirmaba que Adán, por la autoridad que Dios le confirió,
Era dueño de todo el mundo y monarca de todos sus descendientes, siendo el poder de los reyes y padres idéntico e ilimitado. Los monarcas debían ser vistos como sustitutos de Adán y padres de sus pueblos. Luke niega que la autoridad real le haya sido concedida a Adán por Dios y mucho menos que fuese transmitida por sucesión a sus herederos. Finalmente, el argumento de Luke en contra de Filmer apunta fundamentalmente a no considerar al Estado como una creación de Dios, sino como una unión política consensuada y realizada a partir de hombres libres e iguales.